Hola, buenos días y bienvenidos al webinar sobre un nuevo programa dentro del ecosistema MOVES. Se trata de la convocatoria de ayudas para el despliegue de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico en las principales redes de carreteras españolas. MOVES Corredores de Recarga, que es así como se llama el programa, cuenta con una dotación inicial de 200 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con esta iniciativa se busca mejorar la capilaridad de una red de recarga eléctrica fiable, con una potencia suficiente para facilitar los recorridos interurbanos en vehículo eléctrico y estimular con ello la confianza y la comercialización de vehículos eléctricos en España. En el webinar de hoy se ofrecerán detalles sobre el programa y se dará respuesta a las principales dudas que puedan surgir. En primer lugar, contaremos con la intervención del director de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, Pedro Prieto. En esta conferencia online también participará la jefa del Departamento de Movilidad Sostenible, Isabel del Olmo, que dará cuenta de las características generales del programa. Y el tercer y último ponente será Álvaro Barba, técnico del Departamento de Movilidad Sostenible, quien desgranará más al detalle la convocatoria. Como es habitual, antes de finalizar, responderemos algunas preguntas de quienes nos estáis siguiendo online. En cualquier caso, todas las preguntas tendrán respuesta por escrito. Y sin más rodeos, doy la palabra a Pedro Prieto para abrir este webinar. Pedro. Buenos días y bienvenidos en nombre del IDAE a la presentación del programa MOVES Corredores de Recarga. Yo creo que prueba del interés de la convocatoria es que en este momento el número de personas inscritas superan las 200. El objetivo de esta presentación es dar a conocer los aspectos más significativos del programa y responder a aquellas preguntas que se nos formulen durante aproximadamente una hora, de forma que las solicitudes que se presenten vengan lo más completas posibles y generen el menor número de subsanaciones. Como sabéis, la ventanilla se abrió a finales de diciembre, el 30 de diciembre de 2025, y va a estar abierta hasta las 12 horas del día 10 de febrero de 2026. Con respecto al MOVES Corredores, a mí me gustaría destacar en esta presentación o introducción 5 características del programa que luego desarrollarán con detalle los ponentes, tanto Isabel como Álvaro. La primera, que es un programa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está financiado con 200 millones y que por lo tanto le van a ser de aplicación o le son de aplicación todos los mecanismos de gestión, de control, de información, de publicidad, los criterios también de selección de operaciones y el resto de requisitos, igual que cualquier otro programa del MOVES, ¿no? La segunda característica es que este programa contribuye al cumplimiento del artículo 3 del reglamento AFIR, que establece la cobertura mínima de puntos de recarga de acceso público destinados a los vehículos eléctricos ligeros en la red de carreteras del Estado. Esto afecta tanto a la red básica como a la red global de carreteras que se implanten en cada en cada sentido de circulación con una distancia máxima de 60 kilómetros entre sí. De ahí que las bases pues, consideren potencias mínimas de 300 o 400 kilovatios por cada uno de los grupos de recarga, con al menos un punto de recarga de 150 kilovatios. La tercera característica es que es continuista con los distintos programas MOVES que durante los últimos años se han venido aprobando y que incluían también, en muchos casos, la implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Sin embargo, todavía existen lo que denominamos tramos sombra, es decir, tramos en los que no se cumple el artículo 3 de AFIR y que por lo tanto requieren un apoyo específico para alcanzar esos objetivos, tanto desde el punto de vista de potencia instalada como de ubicación en toda la red estatal de carreteras. Y es esta situación la que justifica la necesidad de este programa MOVES Corredores de Recarga y, por lo tanto, la convocatoria se orienta a estos tramos sombra, tramos en los que hemos analizado a partir de datos de la base RIPRE, donde pues no se cumpliría estos objetivos del artículo 3 al año 2030, ¿no? Los datos que hemos utilizado son de principio del 1 de diciembre de 2025. Una cuarta característica es que la convocatoria se gestiona centralizadamente por el IDAE, ¿no? Ya que la red básica y global afectada por el reglamento AFIR pues coincide casi en su totalidad con la red de carreteras del Estado. Incluye también
En este caso, un área de 3 kilómetros de influencia alrededor de dicha carretera. Y la quinta y última característica es que el programa convocatoria se realiza en concurrencia competitiva y se acoge, por lo tanto, al artículo 36 bis del Reglamento 651-2014, que se destina a ayudas a la inversión en infraestructura de recarga o repostaje. Y esto tiene también su importancia o su reflejo en los criterios de puntuación, ¿no? Ya que al menos, de acuerdo con el reglamento, el 70% del total de los criterios de selección utilizados para clasificar las ofertas y también para asignar la ayuda tiene que definirse en términos de ayuda en relación con la contribución del proyecto a los objetivos medioambientales de la medida. Y esto hace que las puntuaciones o los criterios de puntuación dirigidos digamos, a dotar estas zonas sombra de puntos de recarga pues valoren, en primer lugar, que estén situados en las zonas menos atractivas para el operador, es decir, en aquellos tramos donde hay un IMD, es decir, una intensidad media de tráfico más baja. También se valora que los proyectos estén maduros en cuanto a trámites y permisos, que la oferta proporcione mayores prestaciones de servicio y también se valora más positivamente aquellas propuestas que requieran una menor intensidad de ayuda, normalmente entre el 30 y el 70%, que es el intervalo que se va a conceder a criterio, a solicitud del proyecto que se presente, ¿no? Bien, en definitiva, estos 5 puntos yo creo que resumen algunos de los aspectos principales o la filosofía también que ha orientado el diseño de este programa. Y sin más, pues voy a dar paso a Isabel del Olmo, la jefa del Departamento de Movilidad Sostenible, que va a encargarse de continuar con esta presentación. Isabel, cuando quieras. Sí, buenos días. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que ha hecho una buena síntesis que vamos ahora a ir un poco desgranando, ¿no? Pues para facilitar la comprensión del programa y sus características. Empezaré diciendo que Moves Corredores de Recarga, como se ha mencionado, es un programa que se acoge al Plan de Recuperación y Resiliencia en España y digamos, es fruto, podemos aprovechar los remanentes del plan de recuperación por una modificación, un anexo que se hizo que se firmó con la Comisión a finales de diciembre, a la decisión de ejecución del Consejo del PRTR, por el cual se crean los esquemas de ayudas, ¿no? Entonces, Moves Corredores de Recarga es un nuevo esquema de ayudas en una nueva inversión 9 de la componente 31 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Vamos a analizar en esta hora que tenemos pues, el contenido de las bases reguladoras y la convocatoria, los criterios de valoración, dar unas pautas para, dijésemos, acompañaros en el procedimiento para hacer la solicitud de ayuda, unas breves notas de qué planificación esperamos en el desarrollo del programa y luego a continuación pues atenderemos las consultas que se puedan atender, aunque como ya ha dicho John, todas se darán respuestas, si no por escrito, a través del buzón que luego os comentamos. Por empezar, sabéis que tanto las bases reguladoras como la convocatoria están disponibles, bueno, aparte de en el BOE, también en nuestra web. Tenéis los links tanto a bases como convocatoria como extracto. Y aclararos, sobre todo para que no os volváis locos buscando diferencias, efectivamente la convocatoria se publica por una resolución del 18 de diciembre del Consejo de Administración del IDAE y modificamos la misma con una resolución del 30 de diciembre. Esto fue, es decir, porque en el apartado, en la disposición de la convocatoria relativa a financiación, hemos querido meter una singularidad, hemos modificado el sentido de que podamos aprovechar, si hubiera disponibilidad presupuestaria, ampliar el presupuesto de esta convocatoria siempre antes de la publicación de la resolución definitiva. Es decir, por eso se modificó la convocatoria, ¿no? Si queréis ver el texto consolidado, está también disponible en la sede electrónica. Os he puesto ahí un link que aprovecho para decir que esta presentación, que veréis que tiene bastante texto, pero porque hemos querido hacer un compendio del programa que estará disponible en la web del IDAE, porque esta presentación se colgará en la web del IDAE, ¿no? Como al final que sea un resumen de los principales puntos, ¿no? Entonces, como ya se ha mencionado, este programa lo que pretende es apoyar el despliegue de puntos de recarga, y quiero señalar, para vehículos ligeros, vehículos eléctricos ligeros, a lo largo de la red de carreteras, en la red, la RTE, ¿no? La Red Transeuropea de Transporte, para facilitar el cumplimiento del artículo 3 del reglamento AFIR. Esto es muy importante y Pedro lo ha mencionado porque
Es decir, esta convocatoria, en un futuro podrá haber otros programas, pero esta convocatoria está dirigida, y lo vais a entender un poco cuando vayamos desgranando, va dirigida al cumplimiento de ese artículo 3 del reglamento AFIR, ¿no? Entonces, el llamar tramo sombra, como bien lo ha explicado Pedro, tramo sombra a efectos de este programa es aquellos tramos donde no se cumple el artículo 3 del reglamento AFIR en el año 2030. Es decir, en los requisitos de potencia que nos exige el reglamento AFIR en el año 2030. Esto por un lado, porque además hemos recibido ya muchas consultas, ¿no? En cuanto, oye, y en este tramo no es elegible si pongo una instalación y en este otro. Es decir, los tramos se definen, y lo habréis visto en la convocatoria, en el anexo 2, y son, como digo, aquellos tramos de la Red Transeuropea de Transportes donde no se cumple el artículo 3 del reglamento. El presupuesto es de 200 millones, como se ha comentado, y los beneficiarios son exclusivamente operadores de recarga, es decir, los CPOs que están registrados en el RIPRE. La gestión es centralizada, como se ha comentado, y concurrencia competitiva. Aquí solo comentaros que la Red Transeuropea de Transportes coincide prácticamente en un 80% con la red de carreteras del Estado. El otro 20% pues, es de titularidad autonómica o de diputación, pero básicamente el 80% es se identifica con la red de carreteras del Estado. El régimen también se ha mencionado, será el Reglamento General de Exención de Categorías con su artículo 36 bis, que además sabéis que es un artículo que con la modificación del REGEC se establece exclusivamente para infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Las actuaciones incentivables, que obviamente, como hemos mencionado ya, tendrán que estar ubicadas en los tramos elegibles que se definen en la convocatoria, en su anexo 2, podrán ser o bien nuevas instalaciones de infraestructura de recarga que tendrán que cumplir unos requisitos mínimos de potencia. Si están en la red básica, tendrán que tener una potencia mínima de 400 kilovatios por estación y al menos un punto de 150 kilovatios. Si están en la red global, una potencia mínima de la estación de 300 kilovatios y al menos un punto de carga de 150. Los que estáis familiarizados, que sé que sois todos los que estáis conectados, reconoceréis que estos requisitos son los que pide el artículo 3 del reglamento AFIR para el año 2025. Pero son mínimos, es decir, son los requisitos mínimos que pedimos a las nuevas instalaciones de infraestructura de recarga para ser elegibles. ¿Qué ocurre? También podrá ser elegible, por ejemplo, ampliaciones o renovaciones de estaciones de recarga existentes que ahora no cumplen esos requisitos y que con la ampliación pasarían a cumplirlos, ¿no? Es decir, permitimos que con la solicitud que se haga, junto con lo que ya existe, se cumplan los requisitos de potencia. En cuanto a los tramos elegibles, como he mencionado, están recogidos en el anexo 2 de la convocatoria. Os he hecho una captura ahí de pantalla, ¿no? Viene un listado de varias páginas, pero viene para los tramos elegibles en la red básica, como veis, y los tramos elegibles en la red global. Y los datos que se dan son la identificación del tramo, como veis, 1A, 1B, 1C, que ese es el que cuando hagáis el formulario de solicitud veréis que os va a pedir identificar el tramo. Se identifica la carretera, el punto kilométrico de inicio, el DIFIN, la longitud del tramo y la IMD para ese tramo. Luego veréis cuando se avancen los criterios de valoración que el criterio de valoración de IMD vosotros no tenéis que hacer nada porque una vez que identifiquéis el tramo viene asociada la IMD, ¿no? Y bueno, como ha comentado también Pedro, los efectos de seleccionar estos tramos se tomaron los datos que había en el RIPRE a 1 de diciembre del 2025, que es, digamos, apuramos hasta que ya teníamos que publicar la convocatoria, ¿no? Porque somos conscientes que los puntos de recarga están evolucionando, se siguen instalando, pero bueno, teníamos que dar una fecha a la cual dijésemos identificar los tramos donde no se cumplía AFIR de los requisitos de potencia del año 2030. Otras consideraciones para ser elegibles las instalaciones. Bueno, como he dicho, la potencia disponible que se puede acreditar con la suma de otras ya existentes, siempre que la ubicación, o sea, estén en la misma ubicación que se identifica como punto kilométrico.
Luego el AFIR, porque como habéis visto este programa se dirige a promover y facilitar el cumplimiento de AFIR, pues hay otros requisitos que nos exige y por tanto pasamos a exigirlo también a las instalaciones, ¿no? Como es la posibilidad de recarga de manera puntual, que los precios estén basados en euros el kilovatio hora, ofrecer recarga inteligente, disponer de cable físico en corriente continua, los puntos que dan de corriente continua, que estos van a ser todos, deberá disponer al menos del conector CCS2 o Combo 2 con medida de energía integrada y también cumplir con requisitos de accesibilidad. Todas las actuaciones incentivadas deberán mantenerse operativas por un periodo mínimo de 5 años desde la fecha de puesta en operación del punto. En cuanto a la intensidad de las ayudas, aquí dijésemos que se ha simplificado mucho en el sentido de que la intensidad de ayuda la va a marcar el propio solicitante. Se permite un máximo del 70% del coste elegible y será el solicitante el que podrá valorar si con una intensidad de ayuda menor pues le sale, puede sacar adelante la inversión y si no, pues se solicitará el 70%. Si bien, como luego veréis en los criterios de valoración, se valorarán aquellas instalaciones, aquellas solicitudes de ayuda, dijésemos que soliciten una intensidad de ayuda menor. Y quería decir que además se ha instrumentalizado una bonificación adicional a la ayuda solicitada. Esto es decir, la ayuda que se solicita será luego la ayuda que se conceda, pero va a haber una bonificación. Y esta bonificación es en base al reglamento del 2024-1735, que como sabéis se conoce como INSIA, que es para favorecer lo que es las tecnologías de cero emisiones netas de origen europeo. Y nos permite este reglamento dar una compensación financiera adicional del 5% del valor de los equipos que tengan origen en la Unión Europea. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues cuando se haga la solicitud, hemos subido a la sede electrónica un modelo de declaración responsable donde el solicitante declarará para los equipos que van a constituir la inversión cuáles de ellos, dijésemos, pueden ser, digo pueden ser porque todavía no ha iniciado la inversión, de origen europeo, ¿no? En base a sus proveedores, a las ofertas que estén manejando, etcétera, y el valor de esos equipos estimado. Nosotros, a la vista de esa declaración, una vez que esté la resolución provisional, se le añadirá esa compensación financiera adicional. No obstante, cuando haya que justificar, tendrán que volver a presentar esa declaración responsable, pero ahora ya acreditando el origen de los equipos. Si en el momento de la justificación algún equipo al final, pues inicialmente se dijo que era de origen europeo y luego no lo es, bueno, no pasa nada, se pierde esa compensación adicional para ese equipo. Es decir, lo hemos preferido hacer así, separado de lo que es la ayuda, como una bonificación adicional, porque así se declara al inicio una y luego se mantiene, fenomenal. Si algo se cae, pues no pasa nada, se pierde solo esa compensación financiera. En cuanto a los costes subvencionables, pues bueno, esto, los que estéis familiarizados pues con los anteriores programas del ecosistema MOVES, pues es común, ¿no? O sea, pues todos los costes asociados a la infraestructura de recarga, incluida la obra civil, lo que pasa es que la obra civil tiene un límite de coste elegible que no podrá superar ese coste elegible destinado a obra civil al 20% del total de la inversión elegible. También son subvencionables pues, los sistemas de pago integrado, la señalización, los sistemas de control. Si hubiera una unidad de producción in situ de electricidad renovable o de almacenamiento, también es elegible si están dedicadas, obviamente, al punto de recarga, con una limitación y es que la capacidad nominal de producción de la instalación de producción de energía eléctrica no puede exceder la potencia nominal de la infraestructura de recarga. Esto es porque este programa no va dirigido a incentivar instalaciones renovables, sino obviamente a la infraestructura de recarga, si bien podemos considerar elegible esa instalación de generación de energía si está vinculada a la estación. Luego también serán elegibles, como en otros programas, lo que es los costes de gestión de la solicitud de ayuda y justificación, si es que el beneficiario contrata a una empresa para que le apoye en estas gestiones, aunque luego comentaremos, hay unos límites, ¿no? de estas ayudas. También los gastos derivados para la elaboración del informe del auditor sobre la cuenta justificativa, que es a la hora de justificar,
Aquí, atendiendo a algunas sugerencias que nos llegaron cuando salió información pública el programa, la selección del auditor podrá ser libre, es decir, es libre la que designe el beneficiario, porque en anteriores programas se exigía que fuese el auditor de la empresa el que le hace las cuentas anuales y bueno, esto pues se ha eliminado esa exigencia, ¿no? Y también será elegible los gastos derivados de la elaboración del informe de auditor relativo al cumplimiento del artículo 13.3 bis de la Ley General de Subvenciones, que sabéis que va relacionado con el pago, el cumplimiento del pago en el plazo medio a proveedores, ¿no?, que exige la ley. Luego, no serán subvencionables, bueno, aquí no me entretengo, pero lo veréis en las bases, pues como en todos los programas de ayudas, pues ya sabéis, los costes de explotación, los impuestos indirectos, los seguros, los costes de los terrenos, la vigilancia, costes financieros, etcétera, ¿no? Pero esto lo podéis consultar con detenimiento, pero bueno, es como en otros programas. Esto sí que es importante porque hemos metido un matiz también a raíz de sugerencias que recibimos en el proceso de información pública, y es el carácter incentivador. Sabéis que con carácter general, para cumplir el REGEC, hay que cumplir el carácter incentivador, que es que no se haya iniciado nada que haga irrevocable la inversión con anterioridad al registro de la solicitud de la ayuda. Pero es verdad que nos habéis hecho llegar que se defina mejor qué son esas actuaciones que no vulneran el carácter incentivador, pero que se hacen antes, ¿no?, del registro de la solicitud, como puede ser, y así está escrito en las bases, los estudios previos de viabilidad, la redacción del proyecto y la existencia de acuerdos marco, que esto sí no lo habéis hecho llegar, de operaciones logísticas, por ejemplo, para la adquisición de equipos, dijésemos, no vinculados al proyecto en concreto, sino porque el operador pues hace una adquisición, dijésemos, bueno, no sé decir al por mayor, pero bueno, que hace una adquisición de equipos y luego ya los va vinculando de forma específica a algún proyecto. Entonces, esto no invalidará el carácter incentivador, pero sí que quiero hacer notar que todo lo que se haya adquirido, facturado antes de la fecha de registro de la solicitud, no es elegible. Es decir, no invalida que se pueda presentar el proyecto, la actuación, pero no es elegible todo lo que esté facturado antes de la fecha de registro de la solicitud. Luego, en cuanto a la subcontratación, que también la verdad es que es otro tema que hubo bastantes preguntas, realmente el programa no permite la subcontratación, entendida como que el beneficiario que recibe la ayuda para realizar una inversión lo que hace es concertar con terceros que lo realicen. Obviamente esto no impide lo que es la contratación, distinto de la subcontratación, es decir, la actuación, la inversión, la deberá realizar el beneficiario de la ayuda, pero obviamente incurriendo en aquellas contrataciones que necesite, ¿no? Sí que se habilita, como en otros programas, la posibilidad de solicitar un anticipo de la ayuda, que será por el máximo del 80% del importe de la ayuda concedida. Este anticipo se podrá pedir una vez que se haya obtenido la resolución de concesión de la ayuda, y esto es importante, hasta 6 meses antes de la fecha de finalización del plazo de ejecución. Hemos puesto este periodo porque en programas anteriores nos hemos encontrado que si el anticipo se solicita, pues justo, yo que sé, el día antes de finalizar el plazo de ejecución, no nos da tiempo a resolverlo por puro imposibilidad de gestión. Y eso luego creaba situaciones no deseadas, ¿no?, de incertidumbres y tal. Entonces se ha fijado ese plazo de 6 meses antes de la finalización del plazo de ejecución. Y obviamente el anticipo tiene que destinarse exclusivamente a cubrir gastos subvencionables del proyecto. El plazo de ejecución, en principio, es de 36 meses, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución, si bien podrá ampliarse hasta 42 siempre que se solicite una modificación de la resolución de concesión de ayuda, y no se podrá ampliar más de 42 meses desde la notificación de la resolución definitiva. Deberá justificarse causas, dijésemos, ajenas al beneficiario, pues que hacen necesaria esa ampliación. Y ahora doy paso a mi compañero Álvaro, que va a explicaros en detalle, con más detalle, lo que es los criterios de valoración que antes ha esbozado Pedro. Álvaro, cuando quieras. Perfecto, pues muchas gracias, Isabel. Hola a todos. Voy a pasar a comentaros los criterios de valoración y más tarde el cómo presentar la solicitud.
Los criterios de valoración, como habréis visto, están recogidos en el anexo 3 de la orden de bases. Consta, en primer lugar, de un criterio económico, que la puntuación máxima serán 30 puntos. Luego habrá un criterio 2 de contribución del proyecto a los objetivos del programa. Este está enfocado en la potencia instalada, que tiene como máximo 20 puntos. Luego hay un criterio 3 relativo a la prestación del servicio, el cual se enfoca al número de puntos que se han instalado en esta ubicación, en el proyecto que presentéis, que tiene una puntuación máxima de 20 puntos. Luego tenemos un criterio 4 de madurez y viabilidad en la ejecución, que está relacionado pues, con haber solicitado las licencias, las autorizaciones a la Dirección General de Carreteras y a la distribuidora eléctrica. Tiene un máximo de 10 puntos. Y luego está un criterio 5 de intensidad media de tráfico del tramo, donde vais a ejecutar el proyecto, que tiene una puntuación máxima de 20 puntos. Con todo ello, suma 100 puntos. Llegado a este momento, quiero recalcar que, a diferencia de otros programas que hemos gestionado aquí en la casa, si os fijáis en las bases, este programa no exige llegar a una puntuación mínima de 50 puntos. Proyectos que tengan menos puntuación, si hay dinero y son elegidos y cumplen los criterios de selección que veremos ahora, pues también podrán ser seleccionados. En cuanto a la puntuación y qué proyectos van a ser seleccionados, que esto nos han llegado ya consultas incluso por el buzón, se va a tratar bueno, pues de cubrir los tramos sombra, ¿no? De cumplir con el objetivo que nos marca FIR. Ese es como el núcleo el objetivo principal del programa. Por ello, la forma de valorar esa puntuación va a ser, en primer lugar, se va a puntuar a todos los expedientes que hayan sido admitidos, se va a puntuar con respecto a los criterios que voy a comentar ahora a continuación. Y luego, una vez tenemos los puntos de todos los expedientes, se va a seleccionar por orden de mayor puntuación a menor puntuación un expediente de cada tramo. ¿No? De esta forma, si me permitís la expresión, va a haber un bloque, ¿no? Que van a ser de todos los tramos que se han presentado y a continuación, a continuación o continuando con este bloque, lo que se va a seleccionar son el resto de expedientes, ya sí utilizando una puntuación de mayor a menor, siempre que haya presupuesto disponible, ¿no? Por supuesto. Y esta sería, ¿no?, la forma de ordenarlo. En cuanto a los criterios, el criterio económico, el criterio 1, se basa en la intensidad de ayuda que vais a solicitar. Como ha dicho Pedro e Isabel, la máxima intensidad de ayuda que se puede solicitar es del 70%, si bien expedientes que pidan el 70% tendrán una puntuación menor que expedientes que soliciten una intensidad de ayuda menor. En la orden de bases tenéis este texto que está extraído tal cual. Para ponderar el criterio económico existe la ecuación, os hemos dado la ecuación que veis aquí, puntuación es igual a 48,75 menos 0,625 por la intensidad solicitada. Y veis un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que se ve mejor en la gráfica que os he mostrado, que os he puesto en la derecha. Al final la distribución de puntuación viene dada pues entre el 0 y el 30, todo el mundo tendrá la puntuación máxima, 30 puntos, y a partir de ahí va decayendo, ¿no? Con una rampa hasta que en el 70% estaba en 5 puntos. Y en el caso del ejemplo, que también viene en las bases, el ejemplo de que se solicite el 35%, que viene en naranja, es bueno, las flechas que os he puesto en la gráfica. Pasando al criterio 2 de contribución del proyecto a los objetivos del programa, como os he comentado, este objetivo está, o este criterio está relacionado con la potencia eléctrica instalada. Al final se quiere dar más puntuación a aquellos proyectos que con la misma ayuda sean capaces de instalar más potencia. Entonces, para ello lo que se hace es un cociente entre la ayuda pública solicitada y la potencia eléctrica instalada en ese expediente, y luego todo ello se compara con la ayuda pública media y la potencia eléctrica media de todos los expedientes que han sido admitidos, ¿no? Dividiéndolo, lo del expediente entre el total. Y al final, pues el que obtendrá mayor puntuación aquellos expedientes o aquellos proyectos que se hayan presentado que tengan un ratio menor en este cociente, ¿no? Porque sean más óptimos a la hora de, con menor ayuda, instalar mayor potencia. Algo similar se da en el criterio 3, que es un criterio relativo a la prestación del servicio. Es similar en cuanto la ecuación viene siendo la misma, pero en vez de dividir o en vez de ponderar la potencia, se ponderan los puntos de recarga, ¿no? Se hace la división entre la ayuda pública y los puntos de recarga instalados,
y con ello bueno, se trata de favorecer que con la misma ayuda pública las empresas seáis capaces de instalar pues, cuanto más puntos de recarga mejor. Todo ello pues también comparándolo con la media, ¿no? Para ser más objetivos a la hora de ponderar y obtendrán mayores puntuaciones los que el ratio, este cociente, pues sean ratios menores. En cuanto al criterio 4, analiza la madurez y la viabilidad en la ejecución del proyecto. En primer lugar, este criterio 4 es como máximo 10 puntos. En primer lugar, se analizarán 5 puntos relativos a la madurez, que es en función de que el CPO haya pedido permiso a la distribuidora y en función de cómo lleve de avanzado ese trámite, si ya ha obtenido el permiso o no, pues obtendrá 2, 3 o 5 puntos, como podéis ver en la tabla de arriba. Y la segunda parte del criterio 2 son otros 5 puntos. Se analizará la viabilidad de que el expediente haya solicitado, haya realizado los trámites de autorización para los accesos a la Dirección General de Carreteras. Llegados a este punto, es importante remarcar que esta solicitud presentada a la Dirección General de Carreteras tiene que haber sido anterior a la fecha de publicación de la orden. ¿Vale? O sea, es decir, si solicitáis hoy en día, o sea, al día de hoy pedís la solicitud, pues no la van a dar y bueno, y de todas formas no se utilizaría a la hora de valorar el proyecto. Y finalmente, en cuanto al criterio 5, es el criterio de intensidad media de tráfico del tramo donde está ubicado el punto de recarga. Al final, como ha dicho Isabel en su presentación, esta intensidad media de tráfico depende del tramo el cual hayáis elegido para instalar vuestros puntos de recarga. Por lo tanto, directamente se ve o tenéis esta intensidad media diaria en la convocatoria, ¿no? En las tablas que hay al final del todo de la convocatoria. Aquí os muestro un ejemplo, pues por ejemplo, para el tramo 1A. La intensidad media diaria serían de 21.000 o 20.990 vehículos y con ello, pues entrando en la tabla que tenemos para ponderar esta intensidad media diaria, pues en este caso le corresponderían 10 puntos, ¿no? Este criterio 5 de valoración, pues ya de antemano podéis saber la puntuación que vais a obtener. Y a continuación, pues pasando al procedimiento para presentar la solicitud de ayuda, en la sede electrónica de IDAE hemos publicado, tenéis disponible tanto un manual guía para el usuario, en donde se explica cómo presentar la solicitud en el aplicativo, como un listado de documentos que es necesario aportar, que ahora os enseñaré una imagen, en el cual se muestran, pues vienen enumerados todos los documentos, declaraciones responsables, certificados, etcétera, que hay que aportar y si es obligatorio o no, si tenéis disponible en la sede electrónica algún tipo de plantilla para presentarlo, etcétera. También tenéis disponible en la sede electrónica la memoria descriptiva de este programa, ¿no? Del programa Moves Corredores, y bueno, y modelos de declaraciones responsables que son necesarias o obligatorias presentar. Llegados a este punto, os quiero también remarcar que no esperéis que os quiero remarcar que para realizar la memoria descriptiva la realicéis antes de poneros a rellenar el formulario de solicitud en el aplicativo, porque todos los datos que se os van a preguntar en el aplicativo para rellenar la solicitud los vais a tener que rellenar también en la memoria, ¿no? Entonces sirve como un ejercicio previo para tener los datos ya preparados y listos, ¿no? Para presentarlo. Esto es el PDF que os he comentado que tenéis colgado con el listado de documentos. Son más documentos, pero bueno, no entra, he hecho un recorte de los 7 primeros. Y como veis, pues bueno, viene qué documento es, si es obligatorio o no, y si en el caso de declaraciones responsables, pues si hay modelo web disponible en la sede electrónica del programa. Y hasta aquí llega mi presentación. Paso la palabra a Isabel del Olmo. Sí, no, gracias Álvaro. Bueno, solo por terminar, mientras además estamos recogiendo las consultas que nos están llegando, que son bastantes, con lo cual, bueno, adelanto que luego con John, que nos está moderando el webinario, responderemos alguna y el resto, como digo, la responderemos desde el buzón, pero sí quería terminar dándos un pantallazo de qué cronograma, ¿no? Esperamos seguir, ¿no? En la gestión de este programa. Como ya sabéis, bueno, está abierto a solicitudes la convocatoria y finalizará el 10 de febrero a las 12.
Aquí muy importante no dejarlo para el último día, porque sabéis que luego el tema de firma para subir la solicitud y tal, pues como haya muchas solicitudes al mismo tiempo, pues puede haber retardos y tener problemas, ¿no? Una vez que finalice el plazo de solicitudes, entraremos a la fase de admisibilidad, que ahí lo que hacemos es ver que todo lo que habéis volcado cumple con los requisitos del programa, y si no, pues os subsanaremos aquello que falte, si falta un documento, o no se puede ampliar, eso sí, la documentación, pero sí se puede subsanar lo enviado. Esperamos terminar esa fase de admisibilidad para abril, empezaremos con las evaluaciones técnicas, a puntuar los expedientes y esperamos tener una resolución provisional en mayo. La propuesta de resolución definitiva estaría en junio, tras las posibles alegaciones que llegasen a esa resolución provisional, otros 10 días para aceptar la ayuda y esperamos que a principios de julio tener la resolución definitiva publicada en nuestra sede electrónica y notificada a los interesados. Luego, como sabes, pues hay un plazo de ejecución de 36 meses si no se solicita ampliación, 3 meses para justificación, verificación y pago. Como he comentado, aunque ahora podremos atender algunas consultas, tenemos un buzón habilitado, consulta.corredores@idae.es, y las que se queden hoy sin responder las procederemos a responder desde este buzón, desde esta misma tarde, y todas las que se os vayan ocurriendo, pues igual, ¿no? Porque la idea es, como también ha dicho Pedro al principio, facilitar y garantizar que las solicitudes lleguen pues con las mínimas subsanaciones potenciales, ¿no? Entonces, cualquier cosa, ahí estamos. Y nada, John, pues si quieres, revisamos algunas de las preguntas que han ido llegando. Muy bien, bueno, pues pasamos a formular algunas de las preguntas que hemos recibido. Mm. Tenemos dudas sobre la elegibilidad de Mallorca por el hecho de que el anexo 2 no incluye ningún tramo perteneciente a Mallorca. ¿Podemos interpretar que únicamente se muestran tramos de carreteras estatales, lo que implica que se excluyan las autonómicas? Consecuentemente, podemos entender que siempre y cuando se plantee un hub de recarga a menos de 3 kilómetros de una de las carreteras de Mallorca pertenecientes a la red transfronteriza europea global, ¿se podría optar a estas ayudas? Sí, no, aquí por aclarar, dijésemos lo que hemos comentado, si no hay ningún tramo elegible en el anexo 2 de la convocatoria que esté en la isla de Mallorca, es porque el tramo que tienen de la red, de la red TEN-T, de la red TE, es que cumple los objetivos del artículo 3 de AFIR a 2030. Entonces, si cumple, como hemos dicho, dijésemos, en principio no se considera tramo elegible porque queremos focalizarnos en aquellos tramos que no cumplen en esta primera convocatoria. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Buenos días. La orden de bases indica en el anexo 4 costes subvencionables apartado D, que formarán parte de los costes subvencionables los costes de inversión de las unidades locales de almacenamiento in situ para gestionar exclusivamente el suministro eléctrico del punto de recarga. Pregunta. ¿También son costes subvencionables las unidades de almacenamiento si son internas del punto de recarga? En estos casos, ¿se puede considerar que la unidad local de almacenamiento in situ gestiona exclusivamente el suministro eléctrico del punto de recarga? Sí, bueno, yo aquí entiendo que si la unidad de almacenamiento viene integrada en el propio equipo, en el propio punto de recarga, es parte, ¿no?, del coste elegible del punto de recarga. Sí, sí. De hecho, cuando hablábamos de que era elegible la unidad de generación o la unidad de almacenamiento, era pensando que son externas al punto, ¿no? Pero obviamente si son parte del punto, sí, claro, claro. De acuerdo. La siguiente pregunta sería, compatibilidad con Moves 3. Si tengo una instalación en explotación que quiero repotenciar y está subvencionada por Moves 3, ¿la repotenciación sigue siendo incompatible con la subvención de Moves Corredores? Bueno, las incompatibilidades son para la misma finalidad, para el mismo gasto. Es decir, entiendo por la pregunta que si ha habido un punto de recarga que tuvo ayuda, pues no sé, no tengo ni idea, me lo estoy inventando, pero para poner un punto de 50 kilovatios tuvo ayuda, ahí lo único sí que hay que recordar, claro, porque Moves 3 obliga a mantener la inversión también 5 años.
Lo que pasa es que si ahora se quiere hacer otra inversión nueva, una inversión para repotenciar ese punto, obviamente la inversión es nueva, con lo cual no es problema de ser compatible o no. En cuanto a los 5 años de dedicar el bien a un punto de recarga, bueno, entiendo que si se va a seguir teniendo el punto, ¿no? No se incumple la exigencia del MOVES 3 de mantener 5 años dijésemos, la inversión destinada a esa finalidad, que es tener un punto de recarga. Con lo cual, si es una nueva inversión, no es incompatible con que haya habido otra inversión, dijésemos, anterior. Muy bien, seguimos con las preguntas. ¿La concurrencia competitiva es en el ámbito global de las solicitudes o en coincidencias de solicitudes en los mismos tramos con menos de 60 kilómetros de distancia entre sí? Sí, esto es lo que ha explicado Álvaro. A lo mejor se formuló la pregunta antes de escuchar a Álvaro en los criterios de valoración. Realmente la respuesta es que tenemos esas dos concurrencias. Es decir, lo primero, hay una concurrencia global, es decir, de todos los proyectos que se presentan, se puntúan todos y se ordenan, ¿no?, en base a esos criterios de valoración en concurrencia competitiva, pero es cierto que luego hacemos esa segunda ordenación por tramos, ¿no? Porque lo que buscamos es que priorizar que siempre haya al menos un punto de recarga en cada tramo que ahora mismo no cumple AFIR. Lo que pasa es que luego, obviamente, una vez cubierto eso, se seguirá dando ayuda por orden de puntuación al resto de instalaciones que se han presentado, dijésemos, aunque ya pues, a lo mejor tenemos luego 2 estaciones en ese mismo tramo. Pues bueno, pues no pasa nada. Pero sí, hay como 2 concurrencias, la primera global y la segunda por tramo. Bueno, la siguiente cuestión es la siguiente. Nos surge la duda de aquellas penalizaciones, riesgos o sanciones que puede haber en esta convocatoria si desistimos una vez se concede la ayuda porque finalmente no se vayan a ejecutar la instalación, por inviabilidad, cese de acuerdo del terreno o la casuística correspondiente. Ahora mismo las bases reguladoras y la convocatoria no contemplan penalizaciones o sanciones. Sí que pedimos que si un beneficiario al que tiene una resolución de concesión de la ayuda ya sabe que no va a poder ejecutarla, que nos lo comunique. En la sede electrónica veréis que hay siempre una opción que es renuncia, y entonces que nos modifique, vamos, que nos comunique la renuncia a la ayuda, sobre todo porque se liberan los fondos y los podemos utilizar pues para otros programas, ¿no? Pero no hay sanción. Ujú. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Puede un mismo beneficiario presentar varias solicitudes de ayuda en una misma convocatoria del programa Corredores de Recarga siempre que correspondan a ubicaciones, puntos kilométricos diferentes? Sí, las bases lo único que contemplan es un límite por beneficiario de ayuda de 15 millones de euros. Entonces dijésemos que hasta ese límite de ayuda, si una misma empresa presenta varias solicitudes de distintas instalaciones en distintos tramos, puede ser con ese límite de 15 millones de euros. Mm, de acuerdo. ¿Dónde puede consultarse el listado de tramos de sombra de la Red Transfronteriza Europea publicado por IDAE y aplicable a la convocatoria actual del programa MOVES Corredores de Recarga, incluyendo los mapas o anexos correspondientes? Sí, bueno, el listado de tramos elegibles, como hemos comentado, es el anexo 2 de la convocatoria. Y la convocatoria, es resolución del Consejo de Administración del IDAE, aunque el extracto se publica en el BOE, pero la resolución está colgada en la web del IDAE. Si entráis en la web del IDAE, ahí veréis, incluso como os he comentado, está el texto consolidado tras la modificación que hubo, y también en la sede electrónica. Cuando entréis a la sede electrónica, que es donde se podrá hacer la solicitud de ayuda, ahí también tenéis los links tanto a las bases reguladoras como a la convocatoria. Y como digo, en esa resolución de convocatoria, el anexo 2, es donde se detallan los tramos elegibles. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cómo se realiza la medición exacta de los 3 kilómetros de zona de influencia respecto al tramo elegible? ¿Es distancia radial, línea recta, desde cualquier punto del tramo o distancia del recorrido real por carretera desde la salida del tramo hasta la estación?
Sí, entiendo esta pregunta porque, claro, como conocéis a AFIR, sabéis que AFIR habla de 3 kilómetros de distancia de conducción, ¿no? Desde la salida más próxima. Lo que pasa es que eso para nosotros es muy difícil de comprobar en cada tramo, ¿no? Entonces, realmente los estudios, ¿no? Los mapas que hemos hecho son 3 kilómetros a efectos de esta convocatoria. Los 3 kilómetros son distancia lineal, es decir, radial en torno al tramo de carretera, ¿no? Porque es lo único, dijésemos, que podemos poner sobre un mapa, ¿no? Entonces, a efectos de esta convocatoria, aunque no sea fielmente justo lo que dice el artículo 3 de AFIR, es distancia lineal, lo que es un radio alrededor del tramo de carretera. Bueno, continuamos con las cuestiones recibidas. A efectos de la solicitud de ayuda en el programa MOVES Corredores de Recarga, ¿es obligatorio adjuntar 3 ofertas para las principales partidas de inversión o es suficiente con justificar su aportación en una fase posterior del expediente? Lo de pedir las 3 ofertas en la fase de solicitud es porque necesitamos que acreditéis el coste elegible. Como sabéis, la ayuda va a ser un porcentaje, ¿no? La intensidad de ayuda es un porcentaje de ese coste elegible. Entonces, a efectos de poder tener la seguridad de que los costes están en mercado, es decir, de que no se están, dijésemos, sobrevalorando los costes elegibles, que entonces estamos como sobrevalorando las ayudas concedidas, sí que queremos, sí que necesitamos que además lo dice la Ley General de Subvenciones, que se presenten 3 ofertas. Si no se pudieran presentar hay que justificar por qué, ¿no? Es decir, puede haber algún caso que haya un único proveedor posible o no lo sé, pero si no se justifican, si no se presentan hay que justificarlo. Y la razón es esa, porque si no, no tenemos manera de cotejar de que el coste elegible que estáis diciendo está en mercado, ¿no? Y que entonces las ayudas que estamos concediendo, dijésemos que son correctas, no están aumentadas o sobrevaloradas. Bueno, yo creo que tenemos tiempo todavía Sí. para un par de preguntas más. Ujú. Siguiente pregunta. En el caso de que a una empresa se le adjudiquen proyectos por un importe total superior a 15 millones de euros, ¿quién determina qué proyectos se incluyen dentro del límite de esos 15 millones de euros? ¿Sería la propia empresa o habría algún tipo de criterio específico de selección? Bueno, en principio las bases lo que contemplan es que primero se ordenan todos los expedientes bueno, por puntuación de los criterios. Como hemos dicho, luego hay esa segunda ordenación por tramo. Si hubiera un empate, lo que dicen las bases es que se priorizará por fecha y hora de registro de la solicitud. Y cuando digo fecha y hora, es que es incluso al segundo, si hace falta, ¿no? De esa fecha de registro de la solicitud. Y ese es el criterio que hay, porque es el que se ha establecido en las bases, ¿no? La fecha de registro, yendo no solo a fecha, sino incluso a hora. Hora, minutos y segundos, si hace falta, porque el empate pues siguiera, ¿no? Entonces, pues ese es el criterio que hay en las bases. Bueno, y una última pregunta, Isabel. La condición de mantener la operatividad del punto de recarga durante un periodo mínimo de 5 años implica también la obligación de mantener la titularidad del mismo durante dicho periodo. No, eso en las bases también se explicita que si hubiera un cambio de titularidad, lo que sí que habrá que hacer es que el nuevo titular debe, dijésemos, heredar el compromiso. O sea, tiene que haber en un acuerdo que se sepa que esa instalación ha tenido una ayuda del programa, en este caso Moves Corredores, con una resolución de fecha tal y se compromete, es decir, asume el compromiso del primer titular de mantener, dijésemos, esa instalación de infraestructura de recarga. Está explicitado en las bases también. De acuerdo. Pues bueno, hasta aquí las preguntas y damos aquí por finalizado el webinar sobre el programa Moves Corredores de Recarga. Esperamos que haya sido de utilidad. El vídeo de este webinar estará disponible próximamente en nuestra página web y en el canal de YouTube de IDAE. Nos vemos en el siguiente webinar. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Adiós.